Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Y el título es La autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Estos versículos de pronto causan nervios en las congregaciones, porque se está dividido. Por un lado, aquellos que pasan desapercibida este mandamiento del apóstol Pablo acerca de la autoridad en la iglesia. Por otro lado, muchos abusan de estos versículos para denigrar, minimizar a las mujeres. Pero nosotros podemos ver cómo para Dios, tanto hombres como mujeres, son muy valiosos, muy importantes, y Dios les da honor a cada una de las personas, hombres y mujeres. Dicho sea de paso, Dios manda al hombre que ame a su mujer porque ella es coheredera de la gracia. Entonces, Dios no hace distinción de personas. Pero como todo lugar, en todas partes, siempre debe de haber un orden para que pueda funcionar todo de acuerdo a lo planeado. Entonces la iglesia, de la misma manera, Dios ha planeado un orden, ha establecido un orden y lo ha dejado por escrito. El hecho de que muchas personas no lleven este orden no significa que están haciendo un bien, al contrario, hay una rebelión en contra de las escrituras. Es mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros poder atender a lo que las escrituras nos enseñan, para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. El apóstol Pablo ha hablado de muchos mandamientos en estos primero y segundo capítulos de Timoteo, y nuevamente lo vuelve a hacer, pero ahora aborda el rol de la mujer dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, en los versículos previos, ya ha abordado el rol del hombre, qué es lo que el hombre debe de hacer en la iglesia. Ahora el apóstol Pablo va a abordar lo que la mujer debe de hacer en la iglesia. Y si vamos al versículo 11, dice de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación con modestia. Señor, te damos gracias en esta mañana aún todavía. Y pido, Señor, que tú puedas ayudarnos. Principalmente me puedas ayudar para poder disertar tu palabra con temor y temblor, y que solamente tu palabra sea la que sea expuesta en esta tarde, y que los oídos de mis hermanos también estén preparados para escuchar tu palabra, para que juntos podamos corregir lo que posiblemente pudiera estar mal entre nosotros, o como una advertencia para que no caigamos en condenación y desobediencia delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como una proposición, quiero decir que para que la iglesia funcione según la voluntad de Dios, debemos someter nuestros deseos de liderazgo a las normas que las escrituras establecen desde el inicio de la creación. Y el objetivo de este mensaje es que por medio de las escrituras
nosotros debamos comprender que las instrucciones de Pablo no eran cuestiones culturales, como algunos argumentan, sino más bien doctrinas para todos los tiempos. Doctrinas para todos los tiempos. Y la palabra clave para este sermón es la sumisión. Y lo quiero dividir estos versículos en 4 puntos. El primero, el mandamiento, versículo 11. 2, la restricción establecida, versículo 12. La base del mandamiento, versículo 13 y 14. El beneficio del mandamiento, versículo 15. Y vamos a poder ver el punto número 1, el mandamiento. Y esto tiene que ver con un corazón dispuesto a aprender. Un corazón dispuesto a aprender. El versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. En medio de todos los imperativos que el apóstol Pablo ha dado en el capítulo 2, nuevamente habla acerca de otro imperativo, y este imperativo, o sea, este mandamiento, va dirigido hacia la mujer. Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo manda que la mujer aprenda. Ahora, aprenda está en un tiempo, es un verbo presente, activo e imperativo. Es importante poder entender esto. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría a entender, ya que es un imperativo, y un imperativo dentro de la gramática es una ordenanza, o sea, es un mandamiento. El apóstol Pablo está mandando, el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, está ordenando que la mujer debe de aprender. Nota esto, ¿eh? Es un mandamiento, queridos hermanos, que la mujer aprenda. No es una opción. No es un deseo de la mujer. No es algo que la mujer puede pasar desapercibido. Bueno, yo no quiero aprender, mi marido que aprenda. No. El apóstol Pablo está ordenando que la mujer debe de aprender. Ahora, esto totalmente va en contra del Talmud babilónico. Son aquellas costumbres de los judíos que todavía se siguen promulgando entre ellos, donde en el capítulo de Hagí, número 3, dice lo siguiente, los hombres vinieron a aprender, las mujeres vienen a oír. O sea, esto totalmente contradice ese estilo de pensamiento. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está ordenando de la misma manera que los hombres deben aprender, las mujeres también deben aprender. Ahora, como se está hablando en un contexto de la iglesia, la mujer debe aprender doctrina. La mujer debe aprender teología. Escuchen bien esto, ¿eh? La mujer debe aprender doctrina. La mujer debe aprender teología. Todo lo que tiene que ver con Dios. Es un mandato, es una responsabilidad que toda mujer debe de aprender doctrina. Ahora, este aprender es un verbo que está en presente. Quiere decir que la mujer esté constantemente aprendiendo, ya que en el presente no tiene término de tiempo. Es un verbo presente, es importante entender eso. Ese verbo presente no tiene un límite de tiempo. Bueno, cuando la mujer se case, ya deja de aprender. Bueno, cuando la mujer tenga hijos, deja de aprender. Cuando la mujer ya llegue a vieja, debe dejar de aprender. No. La mujer tiene que estar aprendiendo constantemente. No importa la etapa donde la mujer se encuentre. Porque muchas de las ocasiones se ponen excusas.
Posiblemente una mujer soltera va a poder tener más tiempo para poder aprender la doctrina bíblica. Una mujer que tiene hijos posiblemente le va a costar un poco más de esfuerzo poder aprender doctrina bíblica. El hecho de que posiblemente en algún momento de su vida ese ritmo de paso que ella no puede sustentar como cuando era joven, ella tiene que disminuir, eso no tiene nada que ver con dejar de aprender. O sea, aunque disminuya la velocidad o el esfuerzo que está haciendo para aprender cuando tiene momentos de cambios en su vida, eso nada tiene que ver con, aunque sea de una manera más lenta, más despacio, pero es un mandamiento aprender, que la mujer aprenda. Esto es una acción en proceso que ocurre en el presente. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, no cuenta con término de tiempo. Por eso es importante que nosotros podamos ver que es un presente activo, el cual está en el cual este verbo se encuentra. ¿Sí? Es algo que la mujer tiene que seguir haciendo con una constancia. Entonces, ninguna iglesia debería excluir a las mujeres de la enseñanza bíblica. Ninguna iglesia. La enseñanza bíblica debe de ser de igual manera para los hombres como para las mujeres. Obvio que si va a haber una enseñanza dirigida hacia liderazgo o pastor, bueno, a esa enseñanza, obvio la mujer no la puede tener. ¿Por qué razón? Más adelante nosotros vamos a ver las razones por las cuales no pudiera tomar esa clase. Pero todo lo que tenga que ver con teología, la vida práctica, el conocimiento de Dios, teología propia, la mujer tiene la obligación de aprender. Ahora, toda mujer, por ordenanza divina, debe de someterse a este mandamiento de parte de Dios, que por medio del apóstol Pablo ha escrito o lo ha dejado plasmado en esta carta de Timoteo. Ahora, el apóstol Pablo manda que la mujer debe de aprender, pero también el apóstol Pablo está poniendo de manifiesto la actitud con que las mujeres deben aprender. O sea, no solamente el apóstol Pablo dice todas las mujeres deben aprender, o la mujer debe aprender, no solamente lo tira al aire, sino también el apóstol Pablo pone de manifiesto con qué actitud la mujer debe de aprender. Y la actitud, dice el versículo, debe de ser en silencio. La mujer debe aprender la palabra de Dios, sí, pero ¿con qué actitud? En silencio. Ahora, esta palabra silencio en algunas ocasiones ha sido mal empleada. Aunque el sentido de la palabra silencio quiere decir ausencia de sonido, o sea, en pocas palabras, en algunos contextos se ha determinado que la mujer no puede ni siquiera preguntar en una clase. Si la mujer va a aprender, no tiene que hablar. Algunos contextos evangélicos tienen por costumbre esta situación, porque ellos dicen, bueno, la Biblia dice que la actitud debe de ser en silencio. Y sí, el sentido de esta palabra tiene que ver con la ausencia de sonido. Pero estas personas que argumentan que la mujer no debe de hablar, lo ponen de manifiesto o toman como excusa 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y versículo 35. 1 Corintios 14, 34 y 35. Estas personas que dicen la mujer ni siquiera tiene que hablar.
toman como excusa este versículo de Primera de Corintios. Dice, vuestras mujeres, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, previamente en el versículo 33 atrás, dice esto es en todas las iglesias, no solamente en Corinto, sino en todas las iglesias. Es el argumento del apóstol Pablo y añade, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender, noten, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, ahora, si no hacemos un estudio sobre este pasaje, tal parece que entonces nosotros también tendríamos que llegar a esa conclusión. Mujeres, ustedes deben aprender, pero en silencio, o sea, no se les permite preguntar absolutamente nada. Inmediatamente sacaremos este pasaje de Primera de Corintios 14, 34 y 35. Posiblemente esto puede sonar muy piadoso para algunas personas. Pero ahora vamos a ver el contexto de estos versículos de Primera de Corintios 34 y 35. El contexto tiene que ver con las lenguas y la profecía. El contexto de Primera de Corintios 14 tiene que ver con las lenguas y la profecía. En pocas palabras, las mujeres no deberían hablar en lenguas y ni siquiera profetizar. Eso es lo que está diciendo este versículo. Ese es el contexto. El apóstol Pablo está hablando de lenguas y profecías. Inmediatamente después dice, las mujeres callen en la congregación. ¿Callen por qué? Bueno, porque las mujeres no deben hablar en lenguas en la congregación. Las mujeres no pueden profetizar en la congregación. Tal parece que había un desorden completo en la iglesia de Corinto. El desorden gobernaba la iglesia de Corinto. Ahora, era muy sabido que en las sinagogas las mujeres permanecían en silencio y que eran los hombres los que llevaban a cabo las reuniones. Es la razón por la cual el apóstol Pablo prohíbe a las mujeres hablar. Pero además, el apóstol Pablo está argumentando acerca de la ley. La mujer debe de callar en la congregación, porque también la ley lo establece. O sea, no solamente era un deseo del apóstol Pablo, no solamente es un arrebato del apóstol Pablo, no es algo que el apóstol Pablo está enojado como para poder decir que la mujer se tiene que callar, sino también el apóstol Pablo está apelando a la ley, como por ejemplo, Números capítulo 30. Números capítulo 30. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Noten, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas si la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyó todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová le perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere voto, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido le oyere, y cuando lo oyere callare, a ello los votos de ella serán firmes y la obligación con que liga su alma firme será.
Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová le perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido lo anuló el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo si su marido lo anuló y Jehová le perdonará. Y todo lo demás puede seguir adelante. El apóstol Pablo está apelando a que la ley lo dice. Si una mujer soltera o casada hiciere un voto, si su padre o su esposo considera que no debe cumplir con eso, entonces el padre anula ese compromiso que hace la mujer y la mujer queda absuelta de ese compromiso. Pero si su padre no anula, entonces la mujer queda firme con el compromiso que ella se puso. O sea, Dios está desde la ley, está estableciendo un principio de autoridad, donde la mujer está bajo la autoridad de su esposo. El libro de Esther, capítulo 1, versículo 17 al 22, dice algo parecido. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán una poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey habrán mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que diese el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Todo esto tiene que ver con sumisión. Sumisión a la autoridad. El apóstol Pablo está diciendo firmemente esto. Ahora, esto ocurre desde la caída. Génesis 3:16. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta palabra deseo tiene que ver con impulso, anhelo, una emoción o un sentimiento muy intenso de poder o de poseer. Es un deseo intenso, ese deseo intenso puede referirse a impulsos o deseos sexuales o a un deseo de dominación o simplemente ser independiente del hombre. ¿Cuál era uno de los problemas que estaban dominando la iglesia de Corinto? ¿Cuál era uno de los problemas que estaba dominando la iglesia de Éfeso? Que las mujeres querían vivir fuera de la autoridad de sus maridos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no puede ser así. Si es la iglesia de Jesucristo tiene que funcionar de una manera diferente. No puede funcionar como el mundo está indicando. Primera de Corintios 14:35 dice, y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Notemos cómo el apóstol Pablo está apelando al decoro. La forma en que la mujer está hablando. Inmediatamente se puede ver de manifiesto cuando una mujer habla en medio de los hombres o habla a su marido, se puede ver la forma en que le habla. ¿Le habla con respeto
o le habla mandando al marido como que si fuera cualquier otra persona, un empleado, un hijo, o fuera una persona que no tiene importancia para él. El apóstol Pablo está hablando acerca del decoro. Muchas de las ocasiones en las congregaciones, cuando había profecía, cuando había lenguas, de pronto las mujeres querían empezar a argumentar lo que se estaba hablando dentro de la congregación, porque eso era lo que se hacía afuera. Recuerden ustedes que está plagado todo este contexto con una liberalidad de las mujeres, a tal grado que muchas de ellas empezaron los divorcios y ellas empezaban a entrar, o ellas estaban entrando en competencias que los hombres hacían, y era una serie de situaciones totalmente desastrosa, y eso estaba dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo está poniendo orden. Está poniendo orden. Es muy común, y tú lo puedes ver en nuestros días, es muy común que la mujer menosprecie a su marido en público. Muchas veces el esposo está opinando algo en frente de algunos amigos. La mujer dice, tú cállate, tú no sabes nada. Aparentemente lo hace en juego, pero eso es un menosprecio para su marido. Es un menosprecio. ¿Y a ti, a quién te metió en la plática? Tú vete para allá, tú ni sabes. Lo podemos ver el día de hoy. Esas situaciones estaban perjudicando el orden de la iglesia. Muchas mujeres no saben callar cuando su marido está hablando con otro hombre. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay una plática entre un hombre y otro hombre, y la mujer de pronto se mete. No mostrando decoro. ¿Es sabio que la mujer hable? ¿No es sabio que la mujer hable? Y si la mujer va a hablar, ¿cómo tiene que ser? Con decoro. O sea, tiene que hablar con quietud en su vida. No siempre puede dar su opinión. El apóstol Pablo está menospreciando a Dios, está menospreciando a la mujer. No, está poniendo un orden, porque Dios es un Dios de orden. El mismo Jesucristo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, si la mujer piensa que lo que el apóstol Pablo está escribiendo es degradante, entonces la vida de Jesús fue degradante. Satanás quiere hacer ver que la sumisión es pecaminosa o que la sumisión es de tontos. No. Es una bendición poder someterse a una autoridad. Es una bendición poder someterse. Y mucho más como mujeres. Poder respetar ese tiempo. Si hay una conversación donde dos hombres están hablando, a veces que se les queman las habas a las mujeres por comentar algo. Como decían los polibos, calma, cachorro. Calma. ¿Por qué razón? Porque muchas veces empieza a hablar y empieza a predominar en la plática. Empieza a predominar en la plática. De la misma manera, el apóstol Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Ahora, no nos olvidemos que la iglesia es el reflejo de nuestras casas. La iglesia es el reflejo de nuestras casas. Porque posiblemente dentro de la iglesia la mujer puede respetar a su marido, ¿no? Y todas pueden decir, wow, mira qué mujer tan respetuosa su marido. Y en su casa, ¿cómo trata a su marido en su casa?
A lo mejor en su casa es una Paquita del barrio, ¿no? Inútil. Y tantas cosas que le puede estar faltando el respeto a su marido. La iglesia nunca, nunca va a ser mejor que las familias que lo componen. Solamente en la iglesia nosotros venimos a ver el comportamiento de nuestras casas. Si regresamos a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11, dice, aprende en silencio. La palabra silencio también se traduce como tranquilidad, una vida pasible, descanso. Es justamente lo contrario a lo que el apóstol Pablo menciona en 1 de Corintios 14:35, es indecoroso. O sea, en pocas palabras, indecoroso tiene que ver con avergonzar, deshonrar, un lenguaje abusivo, obsceno y decepcionar. Entonces, en pocas palabras, la mujer tiene que aprender, sí. ¿Es un mandato que aprenda? Sí. Pero ¿cómo tiene que aprender? ¿Callada totalmente? ¿Ausencia de silencio? No. Si la mujer va a hacer alguna pregunta, tiene que hacerla con una actitud apacible, con una actitud de dominio propio. ¿Ustedes han visto en algún momento, en algún lugar, cuando una mujer hace una pregunta, a veces es muy necia, muy insistente o muy predominante? No, pero es que yo creo eso. No, pero es que yo, no, pero que... El apóstol Pablo dice, vas a aprender, pero con una actitud apacible. ¿Me explico? Con una actitud de dominio propio. Con una actitud de que no sea de deshonra. Que no sea con un lenguaje abusivo. Que no sea con un lenguaje obsceno. Sino con tranquilidad, una vida apacible, con descanso, como decimos, en buena onda. Si tiene alguna pregunta, que lo haga con decoro. Pero también el apóstol Pablo menciona en el mismo versículo que tiene que aprender con toda sujeción. La versión de lenguaje actual no traduce bien. Dice que debe aprender en silencio y sujeción, así traduce la Biblia de Tyndale. Pero la traducción dice, la mujer aprende en silencio con toda. Nota, está poniendo toda sujeción. Esto tiene el sentido de la condición de haber sido sometido a control por parte de alguien o de algo. Entonces, la mujer, si va a aprender, debe ser en silencio, donde ella misma se somete a la autoridad de la palabra. O sea, la mujer se va a someter, va a aprender en silencio porque el pastor lo dice, porque su marido lo dice. No. Porque si es eso, entonces déjame decirte, el pastor es un dictador. A la palabra, porque la palabra lo dice. La mujer tiene que entender que va a aprender con toda sujeción a la palabra. Si la palabra le dice que se debe de someter, entonces la mujer se debe de someter, le guste o no le guste, quiera o no quiera, o la influencia del mundo, porque tenemos mucha influencia del mundo, no, tiene que ser porque la palabra de Dios me dice. En el concepto de marido y mujer existe una sumisión. Y esta sumisión debe de entenderse o se refiere a una docilidad voluntaria de la mujer. O sea, dentro del matrimonio, la mujer voluntariamente, escúchame bien esto, porque de pronto vemos algunos maridos
que le decimos a la mujer, sométete, si no te somato. No. La mujer voluntariamente, como una señal de docilidad, ella se somete a su marido. Esto es interesante. O sea, la mujer misma toma esa actitud de humildad. A lo mejor no le va a decir a su marido, ay viejo, me someto a ti y te beso los pies, ¿no? No, sino hay muchas actitudes. Es una vida completa la que muestra esa docilidad de la mujer para someterse a la autoridad de su marido. Ahora, esa sumisión en el matrimonio tiene que ver con el respeto a aquel hombre que Dios puso como cabeza de esa mujer. ¿Me explico? O sea, ¿por qué una mujer se va a someter dócilmente a su marido? Porque ella decide someterse dócilmente, porque a ella al someterse a su marido lo que está haciendo es, se está sometiendo a la autoridad que Dios ha puesto sobre su cabeza. En pocas palabras, lo está haciendo por lo que Dios ha establecido. Pero en el contexto de sumisión, en el contexto de toda sumisión en la iglesia, es un sentido más amplio. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con la función de autoridades dentro de la iglesia. Tiene que ver con funciones de autoridad dentro de la iglesia. Y esta palabra toda, para indicar toda sumisión, indica un grado sumo, o sea, lo máximo. Muchas mujeres pueden estar dentro de la iglesia y bueno, pues aquí en esta iglesia no nos permiten hablar. Somos ahí las mansas palomitas. Oh, pues es que así cree el pastor. Pues una iglesia que, así creemos. Es que allá en la iglesia de mi compadre, allá hasta hay profetizas y la mujer predica y... No, espérate. Esta sumisión tiene que ver con el grado sumo. O sea, tiene que ver con Dios. Y cuando tiene que ver con Dios, y es una mujer creyente, el deseo más grande de su corazón es honrar a Dios. Y ella no dice, me callo o me someto porque pues así creen en la iglesia. No, ella dice, es que Dios ha establecido esto. Y yo estoy contenta con esa ley que Dios ha dejado. Nota, cuando habla de la mujer aprende en silencio, no quiere decir ausencia de sonido, sino que en momentos, cuando hay la oportunidad de hacer alguna pregunta, esa pregunta tiene que ir con una actitud decorosa, de respeto. Sometida con toda sumisión. La versión NASB traduce entera sumisión. La estándar, la versión estándar, dice toda sumisión. La nueva versión internacional dice plena sumisión. A Pablo le preocupa el aprendizaje de la mujer. Pero también lo que le preocupa
es que su aprendizaje no se debe de convertir en un desorden o alterar el papel de autoridad que los hombres ejercen dentro de la iglesia. Que los hombres ejercen dentro de la iglesia. Es la misma preocupación que el apóstol Pablo está manifestando en 1 Corintios 14, del 33 en adelante. Punto número 2, la restricción establecida, versículo 12. Esto tiene que ver con el respeto por la enseñanza doctrinal. El apóstol Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que está ampliando aún este mandamiento, indicando que no permite que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio sobre el hombre. Esta partícula, porque lo que está haciendo un contraste, que la mujer aprenda, sí, pero lo que no permito es que la mujer enseñe. O sea, la mujer tiene que aprender como mandamiento, pero no tiene que aprender para enseñar dentro de la iglesia. Ahora, quiero decir que hay muchas mujeres que tienen un conocimiento súper excelente. A lo mejor más brillante el conocimiento que algún hombre. Eso es indiscutible. Pero déjame decirte, por mucho conocimiento que tenga, ese conocimiento no le da derecho a querer o poder enseñar dentro de la iglesia. El apóstol Pablo es muy preciso. No permito que la mujer enseñe. Esto lo está haciendo con una autoridad apostólica. Ahora, esta enseñanza se trata de la enseñanza de la doctrina. La mujer no debe enseñar, la mujer no debe establecer doctrina como algo que defina lo que la iglesia cree. Esa es una responsabilidad de los hombres. La responsabilidad de los hombres es poder definir la doctrina de la iglesia, no de la mujer. La mujer puede tener una buena exégesis bíblica, pero no puede enseñar dentro de la congregación cuando nos referimos que haya hombres. ¿Me explico? La mujer debe mostrar sujeción al no usurpar el lugar de autoridad de un anciano o de un predicador. Esto en ninguna manera pone a las mujeres como inferiores de los hombres. No, en ninguna manera. Algunos argumentan, bueno, que ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, que todos somos iguales delante de Dios. Sí, pero eso es en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación. Los hombres y las mujeres son salvos por la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Pero para manejar la iglesia, Dios ha establecido que los hombres son los que tengan que gobernar la iglesia. Ese es el sentido del apóstol Pablo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el apóstol Pablo no permite, cuando el apóstol Pablo impide que la mujer enseñe y tenga autoridad sobre el hombre, no es algo que a él se le ocurrió, sino es un mandato de Dios? Ahora, ¿por qué razón? Porque posiblemente la mujer pueda producir algún daño dentro de la iglesia. Ahora, era muy notable que si había, 1 Timoteo capítulo 1, hay hombres que están enseñando una doctrina diferente. Ahora, imagínate, estas mujeres pudieron haber sido engañadas al escuchar estas doctrinas diferentes. ¿De qué forma entonces iban a poder enseñar a la congregación de una manera que iban a engañar a toda la congregación? Simplemente estas mujeres estaban siendo engañadas en querer tomar un lugar que no les pertenecía. Eso solamente le pertenece a los hombres. Ahora, ¿por qué razón? Porque también la Biblia lo establece, como por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Establece que un anciano debe de ser marido de una sola mujer.
que gobierne bien su casa, primera de Timoteo 5:17. Entonces estos mandamientos inhabilitan completamente la enseñanza de las mujeres dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 2, del versículo 3 y 4, las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Eso sí está permitido. Que las mujeres deban enseñar a otras mujeres. Las ancianas deben enseñar a las jóvenes cómo amar su casa, ser piadosas. Eso sí es el trabajo de una mujer, pero no de tener un liderazgo dentro de la iglesia. Punto número 3, la base del mandamiento, versículo 13 y 14. Esto tiene que ver con el reconocimiento de que Dios creó un orden desde el principio. Dice el apóstol Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El punto de vista popular sobre la función de subordinación de las mujeres es una degradación del plan perfecto de Dios. Y muchos argumentan, bueno, esto fue desde la caída. Y déjame decirte, no es cierto. Esto no fue desde la caída. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios establece que la mujer debe de ser ¿qué? Ayuda idónea para su marido. No un dolor de cabeza. O sea, esto no es una cuestión cultural. Esto lo establece Dios desde antes de la caída. Desde antes de la caída, la mujer ha sido hecha para ser ayuda de su marido. Ayuda de su marido. No ir en contra del marido, no argumentar en contra del marido, sino debe de ser de ayuda para su marido. Y el apóstol Pablo pone una situación muy buena en 1 Corintios 11, del 8 al 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El apóstol Pablo no está presentando la sumisión de la mujer por causa de la caída. Más bien el apóstol Pablo está presentando la sumisión de la mujer por cuestión de la creación, como una comprobación del propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Ahora nota que la Biblia no señala que Adán fue engañado. La Biblia señala que la mujer es la que fue engañada. Y como consecuencia incurrió en transgresión. Si tú lees Génesis 3 del 1 al 7, te vas a dar cuenta la historia, cómo es que Eva usurpó la función del liderazgo. De tal manera que cuando Eva usurpa el lugar del liderazgo, todo el género humano cayó en depravación y la condenación. ¿Por qué razón? Porque Eva no estaba apta por naturaleza para asumir la posición de la responsabilidad. Cuando Eva sale de la protección del liderazgo de Adán, ella se hizo extremadamente vulnerable y como consecuencia cayó. Pero déjame decirte algo. Muchos le echamos la culpa a Eva, bueno, por la causa de la mujer, por la causa de Eva. Déjame decirte que Adán violó la función del liderazgo y siguió a Eva. Eva es la que fue engañada. Pero la perversión vino cuando Adán mismo está violando la función de liderazgo que Dios le había colocado a él. O sea que la caída no simplemente fue la desobediencia al mandamiento de Dios, sino la violación de las funciones que Dios ha señalado para cada uno de los sexos. En pocas palabras, cuando un hombre le deja el liderazgo a la mujer, el hombre está violando la forma en que Dios quiere que ambos sexos funcionen. Porque muchas veces decimos, bueno, es que la mujer y la mujer y la mujer. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Que el hombre está dejando su liderazgo. ¿Por qué hoy en día vemos mujeres pastoras?
Porque hoy en día vemos mujeres que están dirigiendo la alabanza. Porque hoy en día vemos mujeres que son presidentas de repúblicas. Porque vemos mujeres que son congresistas. Porque vemos mujeres que son policías, que son soldados. Porque los hombres están dejando su responsabilidad de liderazgo. Esa es la razón, hermanos. El hombre está perdiendo, o el hombre está cómodamente dejando que la mujer esté tomando el liderazgo que no le corresponde. Esa es la razón, hermanos. Y esa es una de las violaciones. La Biblia establece que cuando pecó Adán, no Eva. Eva desobedeció, ¿verdad? Pero la Biblia establece que cuando pecó Adán, entonces la muerte entró. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque a veces podemos cargar estos versículos, por eso son muy raros estos versículos de poder compartir, porque a veces podemos cargar tanto y ensañarnos de que la mujer tiene que silencio y no autoridad y no esto y no lo otro, pero ¿qué con la autoridad del hombre? ¿Dónde estamos dejando a los hombres? ¿Dónde estamos dejando su liderazgo? Porque es muy cómodo dejar que la mujer, órale, tú. Y entonces, ¿cuál va a ser mi responsabilidad? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? Ahora aquí viene un versículo, el último punto, el beneficio del mandamiento, la bendición de la mujer en su esfera designada. Versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, yo quiero que tú pongas atención en esto. La palabra se salvará viene, claro, del griego soso, que es un término neotestamentario común para la salvación. Y algunas personas piensan que la mujer se salva teniendo hijos. Ahora, esa es una mala interpretación, porque ¿qué con las mujeres que no pueden tener hijos? Ahora, si la mujer se salva teniendo hijos, es una salvación para vida eterna, entonces es por obras, ¿no? Ya la salvación es por gracia, es por obras. Entonces, entre más hijos tenga, pues más salva es, ¿no? Entonces hay grados de salvación. Eso es una mala y pésima interpretación. Mala y pésima interpretación, ¿sí? Esta palabra se salvará también tiene un sentido de rescate, preservar seguro y sin daño. También tiene que ver con liberación de, ¿sí? Algunas veces esta palabra se refiere a la salvación espiritual, pero es obvio que el apóstol Pablo no tiene el propósito de enseñar que las mujeres se salvan eternamente de la paga del pecado teniendo hijos. Eso es totalmente contradictorio con la enseñanza de la salvación que es por la gracia, por medio de la fe. El punto principal del apóstol Pablo es que el género de mujer fue el que condujo al pecado, pero también la mujer tiene el privilegio de llevar a ese género o a esos hombres, en lugar de llevarlos al pecado, llevarlos a la piedad. El apóstol Pablo, el argumento, para ser más explícito, el argumento del apóstol Pablo es que la mujer fue la que llevó al pecado al hombre. Pero ahora el apóstol Pablo lo que está haciendo es que cuando la mujer toma una posición de llevar al género humano a la salvación, entonces la mujer se va a librar de muchos peligros. Cuando tiene que ver, la mujer teniendo hijos se salvará, esto tiene que ver con mucho del deseo de la mujer es querer tener autoridad, cuando el papel de la mujer no es tener autoridad. El papel de la mujer es poder llevar a esos hijos que tiene, instruirlos en la palabra de Dios. Muchas mujeres dicen, bueno, es que yo les enseñé la palabra de Dios a mis hijos, y ahora ellos son responsables de lo que hacen. No, espérame. ¿En serio les enseñaste la palabra de Dios?
¿Te tomaste el tiempo para enseñarle la palabra de Dios? Sí, porque a veces es muy fácil aventar el barco a otros, ¿no? ¿Cómo la mujer, en lugar de estar anhelando una posición de liderazgo, cómo esa mujer está anhelando llevar a sus hijos hacia la piedad? Bueno, ¿y qué con las mujeres que no tienen hijos? Bueno, ¿cómo esa mujer que no tiene hijos está animando a otros a ser piadosos en la palabra de Dios? ¿Cómo? Ese es el argumento. ¿Cómo es que está llevando o cómo es que ella está dirigiendo hacia la piedad? ¿Lo está haciendo permaneciendo en la fe? ¿La mujer está permaneciendo en la fe? Ahora, yo no digo que muchas de las ocasiones nuestra fe se ve tambaleada. ¿Cuántas veces la fe de nosotros se ha visto tambaleada? Lo podemos ver en el caso de Job. En serio. Lo podemos ver en el caso de Pedro. Jesús le dijo, hoy han pedido tu vida para zarandearla, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Podemos pasar momentos difíciles, queridos hermanos y hermanas. Hermana, tú puedes pasar momentos difíciles, pero eso no quiere decir que tú no debas de permanecer en la fe. Ahora, también cuando la Biblia dice, teniendo hijos se salvará, es porque desde tiempos antiguos, por causa de la multiplicación de los dolores de parto, déjame decirte que hay muchas mujeres que evitan embarazarse. Recuerdo la historia de una mujer cuando se está aliviando y va en la camilla, la llevan, ya va con dolores, su marido va al lado de ella y ella le dice, por tu culpa estoy así, nunca más voy a tener un hijo, eres y empezó a maldecir a su marido por los dolores que ella estaba llevando. Y hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vemos? Mujeres que no quieren tener hijos, mujeres que no quieren tener esa responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque les corta sus sueños, sus anhelos. Ellas quieren tener, ellas quieren prosperar, ellas quieren tener algo donde ellas quieran predominar y sus hijos les estorban. Y el apóstol Pablo dice, no, tú no puedes hacer eso. Si Dios te dio la oportunidad de tener hijos, ten hijos. Y esos hijos que tú tengas, críalos en piedad. Enséñales el camino de Dios. Enséñales la salvación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe. Nota ese paréntesis. Si permaneciera en fe. Pero no solamente en fe. En amor, santificación, hay una pregunta, ¿no? ¿De qué manera nosotros buscamos santificarnos? Como este es un tema dirigido a las mujeres, ¿verdad? Mujer, ¿de qué manera tú buscas santificarte? ¿De qué manera? ¿De qué manera tú estás permaneciendo en amor? ¿De qué manera? Pero aquí hay algo más que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Nota, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe. Ahora, nota, este salvará no está hablando de la salvación vida eterna.
Está hablando de peligros. Me explico, quiero ser un poquito explícito. ¿Qué conlleva en tener hijos? Amar su casa, cuidar de sus hijos, cuidar de su alimentación, cuidar de su aspecto físico. ¿Alguien ha leído los derechos del hijo? En México por lo menos hay leyes y está la ley del hijo. El hijo tiene derechos. Uno de los derechos que tiene el hijo es tener una vivienda. Uno de los derechos que tiene el hijo es de ser cuidado y protegido. ¿Sí, hermana? ¿Sí? Y si no, ¿qué hacen? Se los llevan el DIF. Uno de los derechos que tiene el hijo es de mantenerse limpio, bien ordenado. Son los derechos del hijo. Pero muchas mujeres el día de hoy se les un estorbo hacer todo eso. Es que él quiere así. No. Es que hay una responsabilidad, queridos hermanos. La mujer teniendo hijos se salvará de usurpar lugares, hacer cosas que no le van a beneficiar. Esta mujer debe de permanecer en fe. Esta mujer debe de permanecer en amor. Mujeres dicen, yo me aburro en mi casa. No. Una cosa es tener una casa y otra cosa es amar tu casa. En serio. Amar tu casa. No hacer las cosas porque las haces, sino porque amas tu casa. Es como el hombre, ¿no? Todos los días se levanta y otra vez al trabajo. A veces yo escucho ahí en el trabajo, ¿no? Ojalá y fuera viernes. Y ya faltan 2 días. Y ya falta esto. Hay un señor que yo le digo, ya de vuelta a la jaula. Órale, a la jaula. Porque siempre se anda quejando. Le dije, quedas libre, ya cuando sale el trabajo, quedas libre, pero por un tiempo. Porque mañana regresas a la jaula. Siempre me dice, ya quedan 3 días. Le dije, no, quedan 2 días y 8 horas. Y así como que es lo mismo. Pero es un privilegio ir a trabajar. Gracias Dios. Porque cuando yo trabajo estoy reflejando tu imagen. Jesús dijo, yo trabajo porque mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Y tú y yo trabajamos porque hasta el día de hoy Jesús y nuestro Padre trabaja. Y es un privilegio poder mostrar la imagen de Cristo. Pero también de la misma manera, la mujer, ¿por qué está en su casa? Porque debe de amar. Debe de amar. Pero nota, permanecer en fe, amor, santificación. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo, mujer, tú buscas tu santificación? ¿Cómo? Pero eso no queda ahí. Ahorita nos falta otra palabrita. Con modestia. ¿Qué es lo que una mujer debe enseñar a su familia? La modestia. Y modestia tiene que ver en la forma de conducirse. Modestia tiene que ver en la forma de conducirse en casa, conducirse fuera de casa. Tiene que ver con su ornamento. Porque todo eso el apóstol Pablo ya lo ha dicho, ¿verdad? ¿Cierto o no? Los versículos anteriores de 1 de Timoteo capítulo 2, ya el apóstol Pablo lo ha dicho. ¿Cómo es que la mujer debe de ataviarse? Con modestia. Entonces, ¿cómo la mujer se va a salvar? Bueno, la mujer se salva
de peligros temporales. La mujer se salva teniendo a sus hijos en cuidado si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. Y modestia tiene que ver en la forma, cómo se conduce, cómo se viste, cómo se comporta, cómo se dirige a su esposo, cómo se dirige a sus hijos, cómo se dirige en la iglesia, cómo se dirige a los líderes de la iglesia. En serio, hermanos. Desafortunadamente apela a mi persona, ¿no? Pero de pronto, ¿cómo se dirige esa mujer hacia el pastor? Porque si en la casa están criticando al pastor, entonces ese hijo nunca va a ver con respeto al pastor, o sea, las autoridades de la iglesia. Si se la pasa criticando a las autoridades civiles, nunca va a poder respetar a un policía. Como consecuencia, ¿podrá respetar a su padre? ¿Cuál es el trabajo de esa mujer? En lugar de estar usurpando posiciones de liderazgo en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad, la mujer tiene que hacer esto. Versículo 15. En la iglesia. Pero solamente en la iglesia, no. Vuelvo a repetir. El reflejo en la iglesia es lo que se vive en casa. Es lo que se vive en casa. Concluyo. Podemos ver cómo el apóstol Pablo está poniendo un orden en la asamblea general de las reuniones de la iglesia. O sea, por si no pensábamos que había un orden en la iglesia, claro que sí hay un orden en la iglesia. Cuando la iglesia pierde de vista este enfoque, va detrás de lo que se establece en la sociedad y está perdiendo la iglesia su propósito de ser iglesia de Jesucristo. Jesucristo no es honrado en la iglesia cuando se pierde ese objetivo. Las normas que el apóstol Pablo establece, hemos podido comprobar por medio de las escrituras que no son cuestiones solamente sociales o temporales para cierta ocasión. Gente dice, eso era para aquel tiempo. No, el apóstol Pablo está apelando al orden divino. Esto no tiene nada que ver con la cultura. Es por orden de la creación. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas personales? Número 1, antes de asumir roles de liderazgo o enseñanza, todo creyente, hombre o mujer, debe tener un corazón enseñable y una base sólida en las escrituras para evitar ser engañado o desviado. Una mujer puede enseñar a otras mujeres, puede enseñar, dar clases de niños en la parte de atrás, pero nunca dentro de la congregación. Debemos fomentar un ambiente de respeto mutuo, donde nadie busque dominar o usurpar la autoridad de manera disruptiva. El objetivo es que el culto sea ordenado y que glorifique a Dios. Número 3, en una cultura que a veces devalúa la crianza, el pasaje recuerda que servir fielmente en el hogar, con fe, amor, santidad y modestia, es un camino de santificación y un servicio espiritual vital en el reino de Dios. Siguiente número. Como iglesia, debemos evaluar si nuestra estructura y comportamiento interno reflejan el carácter de Cristo o si generamos distracciones innecesarias que alejan a otros del evangelio. Yo te animo, querido hermano. ¿Alguien puede ir a hablarle a Hugo y a los hermanos? Porque vamos a tomar la Santa Cena. Yo te animo. Por eso yo le doy gloria a Dios y gracias a Dios. Todavía me falta un punto, así es que espérenme. Mira, hermano, ¿sabes por qué Dios nos pone en una iglesia? Yo soy igual que tú. Solamente que tengo una función de predicar. Soy el pastor. Pero yo soy igual que tú. Ahorita yo estoy aquí. Pero yo aquí estoy también. Soy parte tuyo. Soy miembro de la congregación.
No sé si me explico. Soy miembro de la congregación. Yo necesito de ti. En serio. Muchas de las ocasiones, ahora aclaro, ¿no? Soy pecador, igual que tú. Y muchas de las ocasiones, posiblemente, Dios no lo quiera, pueda errar en algún punto doctrinal. Pero es justamente ahí donde yo recibo ayuda tuya. Donde tú vienes y dices, pastor, como que nos estamos desviando. Pastor, como que hay algo malo. Es mi responsabilidad poner atención a lo que tú me estás diciendo. Y si juntos vemos que sí es cierto, mi responsabilidad es cambiar. Porque lo que importa es que Cristo siga reinando en este lugar. Eso es lo que importa. No importa mi opinión, no importa tu opinión, importa que Cristo siga siendo la cabeza de esta iglesia. Y por eso Dios me ha colocado contigo, para que tú me puedas ayudar. Por eso este punto es importante. Como iglesia debemos evaluar si nuestra estructura y comportamiento interno reflejan el carácter de Cristo o si generamos distracciones innecesarias que alejan a otros del evangelio. Si tú un día ves un canto que no está glorificando a Dios, acércate, hermano. Oiga, pastor, ese canto como que, ¿qué onda, no? Ya se está saliendo de tono. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos, es la forma en que aplicamos esto. Y la última, una aplicación clave para la iglesia moderna es la necesidad de capacitación doctrinal profunda. Por eso yo te animo, toma fundamentos. Hoy en Romanos estábamos viendo algo súper interesante, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo todo el tiempo estudiemos, porque es necesario para la iglesia moderna una capacitación profunda doctrinal, que tú estés parado en la doctrina y que venga quien venga, a ti no te van a mover. Tú vas a presentar defensa de la fe, vas a estar preparado, porque tienes un estudio profundo de las Escrituras. En el contexto original de Efesios, algunas mujeres estaban siendo engañadas por falsas doctrinas. Y si no hay un liderazgo de hombres, ¿qué crees que va a pasar? También el hombre va a ser engañado. ¿Verdad que sí? Por eso necesitamos que haya un orden en la iglesia. ¿Cuántos creen que necesitamos un orden en la iglesia? ¿Verdad que sí? Yo lo necesito. Necesito ordenar mi vida. Y qué gloria hacerlo contigo. Qué gloria que lo hagamos juntos. Mujeres, aprendan. Aprendan. Todo lo que más puedan aprender. Cuando hay el tiempo de preguntas, pregunta. Hazlo con una actitud tranquila, calmada, pasiva, que se vea la cordura, la modestia. ¿Verdad que sí? Dios te diseñó para eso. Y Dios diseñó a los hombres para el liderazgo. Amén. Así es que echémosle ganas juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En él confiaré.